Os doy la bienvenida a esta ventana que abro para compartir el bienestar con los demás, que siempre traigo aquí a este espacio seres humanos maravillosos que nos comparten su saber. Hoy estoy con Ana Alarcón. Bienvenida, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás, bonita? Pues muchas gracias, Mirena, y con esa presentación de ser humano, pues ya estoy feliz de la vida, ya me has dado la mañana feliz. Qué bien, ya os dado la mañana feliz. A veces cuando hago alguna cosa buena ya digo, uy, ya he hecho la buena acción del día. Es que hacer el bien a los demás no Sí, solamente te beneficia a ti, sino a nosotros. Sí, sí. de hecho yo lo receto muchas veces a gente que está un poco perdida y tal y no encuentra un objetivo y digo, pues empieza por ayudar. Incluso algunos se han metido en ONGs porque se lo he dicho, mira, no estés tan ocioso, métete en una ONG, ayuda a alguien. Y les ha ido de maravilla. Es un sentimiento que el ser humano es muy beneficioso para el ser humano y a veces lo olvidamos, ¿no? Por la velocidad de la vida y tal, pero tener alguna actividad que ayude a los demás es muy gratificante para la mente. Sí, que no estamos todo el rato ahí, rucu, 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 no le hacemos tanto caso por lo menos. Bueno, Ana, cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, pues nada, ejerzo la psicología, que es mi pasión, y, y me encanta. Yo creo que yo intento ayudar a mis pacientes, pero los pacientes también me enseñan mucho y me ayudan a mí. Así que, como me decía uno, qué bonita profesión, digo, pues sí, es que es muy gratificante, ¿no? Así que eso, y Ay, luego, pues un poco, hoy me decías que si hablábamos de fobias, bueno, la vida te lleva por caminos de casualidades a veces, entonces me he hecho un poco experta en fobias y tal vez en crisis existenciales. Se podría decir que es un poco las dos columnas que tengo yo así más. madre mía, pues estará a tope de trabajo, porque crisis existenciales ahora, fobias, madre mía. Después de esta época tan extraña que hemos pasado, que yo siempre la asemejo a una guerra, eh, no de armas, de armas de tirar, de disparar, pero sí armas psicológicas que nos ha hecho tanto daño y que nos ha resurgido y que nos ha vuelto a poner en el foco de los miedos, los... Bueno, vamos a hablar de fobias. Cuéntame un poco qué es una fobia, más allá de este miedo terrorífico a algo, o cuéntame. El miedo podríamos decir que tiene dos vertientes. Una es la positiva que nos ha traído hasta aquí a la humanidad. Si no hubiéramos tenido miedo, nos hubieran comido todos los animales, nos hubiéramos caído por los precipicios, nos hubiéramos intoxicado con todo lo podrido. O sea, en realidad hay una parte del miedo que es positiva y que es la parte que nos enseña, nos salva la vida y nos da prudencia en la vida. Entonces, ese miedo lo tenemos que asumir, que hay un montón de cosas al cabo del día que nos pueden dar una cierta inquietud, pero es bueno porque nos da prudencia. Y luego está el miedo desorbitado, que no tiene sentido con la realidad, que bueno, cuando ya se vuelve muy insuperable y nos cercena en nuestra propia vida, entonces ya pasamos a llamarlo fobia, ¿no? Nos colapsa en muchos aspectos de la vida, muchas veces incluso con las relaciones sociales, nos aísla. ¿Mm? Entonces Sí, ahí sí. ya hay un abanico grandísimo de fobias que se tienen pues a cantidad de cosas. En realidad hay tantas fobias como cosas hay en la vida humana, ¿no? Y bueno, te podría decir que hay muchas teorías, muchas terapias para, para hacerlas, para llevarlas mejor. Pero yo soy de la opinión que desde luego no hacer nada por privado, porque a veces una fobia que no tiene demasiada importancia es que estaba oyendo mucho por internet, pues te haces una inmersión total en ella y ya verás cómo al final la superas. Bueno, pues esto a veces es peligroso porque la persona no está preparada y a veces no la supera, pero no solo no la supera, a veces te puede dar un ataque de pánico o un ataque grande de ansiedad. Entonces yo para empezar diría que las fobias necesitan ayuda profesional. ¿Mm? Sí, ya cuando estamos hablando de un miedo extremo, ya comprendo totalmente lo que dices. También comprendo esto otro que acabas de decir, de que te dicen, sumérgete, atraviésalo, que yo muchas veces digo, pues mira,
por ejemplo, yo tenía pánico, terror a conducir, porque claro, con 19 años tuve un accidente siniestro total y estuve en el hospital, o sea, fue una cosa. Y es que yo no era capaz de tocar el coche, para mí era pánico, terror, y todo el mundo, ¡va! Coge. Sí, reconozco que a mí me salvó el ir cogiéndolo y atreverme a cogerlo, pero hasta que yo conseguí meterme en ese coche y arranqué el coche para volver a conducir, hube de pasar por terapias, por escuchar qué es lo que a mí me pasaba, visualizarme conduciendo. Bueno, me hice mil Claro, cosas. claro. Y parece que sí, que eso ya, bueno, bajó de nivel. No te voy a decir Estoy que se totalmente de quitara. acuerdo contigo que la inmersión en aquel elemento que nos perturba es importante, ¿no? Es un afrontamiento. Todo lo que sea no afrontarlo es contraproducente. Ahora bien, hay que afrontarlo con buen estado mental. No se Claro, puede afrontar a lo mejor en un momento de indecisión o de temor súper extremo o de mucha, bueno, lo que sea que te incomode. Es malo, porque sí, claro, es que eso puede ir a peor y entonces ¿cómo te bajas ya de ahí? ¿Mm? O sí, sí, sea que sí. sí, yo por ejemplo la terapia que hago tiene por supuesto inmersión, pero tiene una inmersión que se ha trabajado mucho antes para que la persona ya pueda ir a esa inmersión con un estado anímico perfecto para afrontarla. Porque dice un axioma de psicología, eh, no se puede estar con ansiedad y relajado a la vez. No, Entonces, si tú trabajas la relajación para en esa inmersión llegar en un estado óptimo de relajación, entonces eso funciona. Ahora, si vas de cualquier manera, incluso nervioso como es habitual ante ese estímulo, entonces la mayoría de veces es contraproducente. ¿Mm? sí. Y te genera todavía más, o sea, luego es como un pánico en plan que no quiere, que te sueñas y todo. Fíjate cómo era la cosa, que recuerdo que Gabriel me decía, venga, que tú puedes, venga, que no sé qué, venga. Y dice, que te aseguro que no. Y vamos, no pude ni meter el coche, sí que conduje, que me había comprado un coche nuevo y conduje hasta casa, llegué, pero en el giro para meterme dentro del garaje, ahí lo planté y le dije, éntralo tú, que yo no puedo. Es que yo no Sí. era capaz ni de arrancar el coche y darle para atrás. Y ahí tuve que meterme en el coche, fíjate, yo me lo guisaba y me lo comía. Me metía en el coche, lo acariciaba, le hablaba, me hacía mis respiraciones, me hacía... Y entonces, cuando ya estaba yo en ese proceso de calma, era cuando conseguí por fin arrancarlo y echar para atrás. Y luego echaba para adelante. Y ya Pero, está, o sea, pero Mirena, por lo que me dices, tú misma tuviste muy buena intuición en la manera de hacerlo, sí, sí, pero eso claro. no todo el mundo lo tiene, No, no, ¿sabes? no, no. Que Claro, va, que va. entonces ¿ves? Tú me estás diciendo que te relajaste, que lo hiciste Sí, 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 calmadamente, sí. pero es que no hacerlo calmadamente y relajada yo lo veo contraproducente. No, 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 que va. Es De hecho, que muchas personas han llegado con una fobia difícil de tratar precisamente porque lo han intentado muchas veces mal. sí, Entonces han echado más leña al fuego, por así decirlo, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, yo lo que pasa es que hago una terapia bastante compleja en el sentido de que he cogido pues la relajación de Jacobson que se utiliza para todas las terapias fóbicas y para muchas otras. He cogido lo cognitivo-conductual porque evidente va muy bien. He cogido que se haga una exposición al estímulo porque por supuesto es fundamental. Pero así como estas terapias a veces no van al origen, no lo consideran necesario, yo personalmente sí lo considero muy necesario. Ir al día en que se fraguó eso. A veces es un momento determinado, una situación determinada, y a veces es fácil de detectar y a veces no tanto, porque el ser humano ha hecho ahí su labor compleja de taparlo, aquello que le Sí. dolió tanto, y reflejarlo en otra cosa. Entonces no es fácil encontrarlo, pero una vez que se encuentra, creo que se tienen muchas más probabilidades de que no se vuelvan a repetir las fobias. Porque si Ay, no, de otra manera, puedes curar una, afrontar una muy bien, pero de repente al cabo de meses, ¡plaf! ya Sale en perfecto. otra. Mm. Qué bueno, has dicho una cosa que me parece súper, súper importante. Además de lo que estábamos diciendo hasta ahora, que o sea, que tú es necesario que vayas acompañado en esto. Atravesar el miedo
es necesario a ver, si es una cosa pequeña, una nimiedad, pues a lo mejor con unas inspiraciones, unas relajaciones, un no sé qué, pero si estamos hablando de lo que me sucedía a mí, ya te digo, yo fui a la psicóloga primero, bueno, pasé, y aún así, cuando llegó el momento, muchas Ah, respiraciones y muchas cosas me tuve que hacer mira, yo dentro del me, coche, ¿eh? me recuerda que tuve una paciente justo con ese miedo a conducir y lo que hicimos fue una inmersión progresiva en estado muy relajado, pero partía desde mi consulta, se traía el coche y nos metíamos las dos y Fíjate, hacíamos un recorrido muy tranquilo, momento que si se le disparaba por lo que sea la ansiedad, un pelín, parábamos el coche y volvíamos a relajarnos. qué bueno. Entonces, claro, eso en 3 o 4 sesiones quedó totalmente ya ella conduciendo por todos los lados, ¿sabes? Pero qué necesidad hay de pasarlo mal si realmente se puede hacer una progresión, un acercamiento mucho más efectivo. Claro, fíjate, sí, sí, sí. Ya te digo, yo comprendía que sí, que no pasaba nada, que no sé qué, pero me costó atravesar el asunto. Y bueno, un día de pronto algo me hizo ya clip y me di cuenta mientras estaba conduciendo que no tenía miedo. Pero bueno, quería comentarte que me has dicho algo que también me parece muy importante, que a veces el disparador no es lo que tú realmente tienes miedo o a lo que tú le tienes fobia, a veces es otra cosa. Bueno, Me de ha hecho, la mayoría Sí, de las veces, ¿eh? sí, La sí, mayoría. sí. Y yo me estoy acordando de una chica que le tenía pánico, pero es que tenía una cosa, un horror a las arañas, y resulta que luego, después de mucha terapia y mucho todo, descubrió que lo que era es que ella había sido violada y en el coche donde la violaron había una araña. Ella vio, y eso lo tenía, era de adolescente. Entonces, no se acordaba de que eso le había pasado en su vida. Estoy hablándote de Claro, una mujer de cuarenta claro, y tantos años. es un mecanismo psicológico de salvación, ¿no? Cuando algo es extremo, extremadamente duro, pues a veces la mente tiende a buscar una herramienta. ¿Qué herramienta busca? El olvido. Pero como esa Claro, tensión interna permanece, la tenemos que depositar en algún objeto o en algo o en una situación. Entonces es una traslación. La proyectamos en otro objeto, en otra que no a veces tiene que ver y a veces no tanto. ¿M? A veces tiene que ver porque se dio en ese momento, pues un cuadro, una araña, claro, una frase, una palabra, un sitio, un árbol, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mecanismo cerebral para poder superar eso? Olvidar lo que pasó de verdad y esa tensión interna queda grabada encima de otro objeto. Y ese es el objeto que se nos viene y nos pone súper nerviosos, con una ansiedad tremenda. Pero en realidad, si eso lo llegamos a destapar y vemos ese paralelismo, que es lo que hemos hecho de sustitución, pues el 50% queda sanado. Luego queda lo que yo siempre digo que es la huella biológica, la huella física, fisiológica, que después de que el cuerpo se ha disparado tantas veces al ver eso, ha creado un hábito a dispararse ante eso. Y ese hábito corporal, que ya no psicológico, lo tienes que levantar. Por eso digo que siempre hay que hacer una terapia, porque si no, ese disparo se te va a volver ¿sabes? A poner. claro. Qué bueno, qué interesante. Cómo me gusta todo esto que estás contando, que además tantísimas fobias hay. ¿Tú crees que todo el mundo tiene fobia o un miedo excesivo a algo? ¿O qué cantidad? No sé si hay estudios que avalen, que, que hayan Hombre, visto cuántas personas tienen fobia. a ver, miedos tenemos todos, porque es parte de lo que decíamos Sí, al sí, sí. principio, ¿no? Entonces, miedos tenemos todos. Que se nos vayan a hacer fobia o no, pues depende un poco de muchos factores. Depende de tu propia resiliencia, que ya la tengas entrenada. Por ejemplo, tu caso, ¿no? En concreto. Bueno, tú eres una persona que siempre te has preocupado de tu interior, de tu psiquis, has hecho cursos. Claro, tú se te presenta un miedo que se te ha disparado de repente, en tu caso concreto, por un hecho.
real, un Ujú. accidente, eso pasa mucho con el coche. Tienes un accidente, eso se queda un poco como esos flashes de el accidente que tuviste, ¿no? Ahí se junta un poquito de estrés postraumático del flash del accidente, más el miedo, porque realmente conducir, pues, tiene un riesgo, todos lo Claro, sí, saben. sí. Entonces se junta eso. Entonces, ¿qué pasó? Que tú lo viste claro y no te fue a más, a más, a más. Te lo gestionaste. Esto pasa en muchos casos, pero es que en otros casos no. La gente empieza a atemorizarse y lo que hace es ir para atrás e ir metiendo en la cesta más miedos. O sea, Sí, primero tiene miedo a conducir, luego a salir a la calle, luego a montar en un autobús, luego a montar en un tren y al final esto se convierte en una claustrofobia de vida, ¿no? sí, fíjate. Entonces, pues respecto a las fobias, pues desde luego lo que sí que está estudiado es que si no te las trabajas, es bastante difícil que se te quiten solas. Y es más, hay bastante riesgo de que vayan a más Claro. en De que otras para... aumentes, de que aumentes el, si antes eran las arañas, pues a las arañas a un cuchillo y a encontrarte con un señor vestido de Sí, verde, por ejemplo. aumentas todo eso. Entonces, claro, hombre, luego las más típicas, pues hay muchas típicas a volar hay Sí, bastante. ¿M? A las arañas también la aracnofobia está bastante extendida. ¿Pero por qué? No porque sea el objeto la araña, sino ese caso que tú has contado. ¿Qué ocurre? Que como las arañas, ancestralmente, cuando en nuestros orígenes estábamos en las cuevas, cualquier animal, como arañas, alacranes, todo esto que va por el suelo, que nos puede picar y nos puede envenenar y nos puede matar, nosotros ya hemos generado una atención especial a ese tipo de animal, igual que a las culebras, sí, serpientes, ¿no? Porque es un riesgo que puede entrar sigilosamente en una cueva y matarnos. Eso está, yo creo que en nuestros genes. Ahora bien, sí, una persona tiene, pues eso, una violación, un acto fatal, un momento en que lo ha pasado fatal, y se dispara el mecanismo del que hablábamos antes, ¿no? No me voy a estar acordando todo el día de este mecanismo, pero ¿de qué me acuerdo? De un mecanismo ancestral que tenemos todos, y es un miedo a ese tipo de animal peligroso con muerte, por así sí. decirlo. ¿Sabes? Ujú. Sí, sí, sí. Es que a veces, eh, yo no sé si hay algún tipo de personas que están más predispuestas a este tipo de fobias, a lo mejor personas que están más inseguras o con una autoestima más baja, Sí, o sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues mira, hay varios cuadros que tienen mucho de particular con las fobias, ¿no? Bueno, uno puede ser baja autoestima. La autoestima durante la época donde se tiene que afianzar, vamos a empezar desde los 4 hasta los 18 años, ahí la autoestima gotita a gotita se empieza a afianzar, ¿no? La afianzan mucho los padres, los tutores, todo ese ambiente que haga que un niño o una niña se sientan seguros. Si falta eso, o bien les han forzado a hacer responsabilidades muy altas para su edad, que no corresponden a la edad, ahí se forma una situación interna de vulnerabilidad. Y si luego le pasa algún acto pues de estos complicado, difícil, ahí ya tiene la vulnerabilidad más que le ha pasado un hecho importante y ahí se dispara. ¿M? claro, Entonces, ese es una persona que desde luego con baja autoestima en la infancia, adolescencia, es bastante vulnerable, genera muchos miedos, inseguridades y de ahí pueden pasar a fobias, ¿no? Otro rasgo es el infantilismo. Aquellas personas que no acaban de madurar, que quieren siempre que sus padres les saquen las castañas del fuego, ¿vale? Entonces, esa personalidad es como que casi que le gusta tener esos miedos, porque se hacen protagonistas del entorno en decir, no, es que como él no puede estar solo, como él no puede ir solo a tal sitio, parece que todo el mundo le arropa. Pero claro, eso en una edad joven se entiende más, pero en una edad ya madura quiere decir que no ha conseguido la madurez propia de esa edad, claro. ¿sabes? Sí, sí. Mira, me viene a mí a la mente, que yo cuando conseguí terminar ya por fin, bueno, aún
resquicios, ¿no? Pero cuando conseguí coger el coche y conducir, y ese día que me di cuenta de que podía conducir, me vino un pensamiento que es, soy libre, ya no necesito que nadie me lleve a ninguna parte o que nadie me acompañe en el coche porque ya soy libre. Y es como, uff, qué descarga. Y acabo de darme cuenta de eso, pues que yo a lo mejor estaba actuando como más infantil, en plan, pues tengo miedo, no puedo avanzar y me Me tiene que llevar. encanta, me encanta que digas eso, porque yo se lo recuerdo mucho a las personas, ¿no? Digo, es que la libertad está infravalorada, nunca nos damos cuenta de lo que es tenerla, pero tenerla de verdad, tenerla, lo que tú dices, para no depender de nadie, para ser libre de moverte, de hablar, de no hablar, de quedarte, de bajarte, de hacerte un análisis de sangre, ser libre de acompañar a tus hijos al zoo o a nadar o a la piscina. Entonces, todo eso son libertades que nos cercenamos con los miedos. Sí, Y entonces, la mejor recompensa es la palabra que tú has dicho. la Soy libertad. libre. Es la mejor recompensa de quitarte una fobia. Es que no Sí, hay una sí. recompensa mejor. Sí, sí, es que es una sensación, bueno, que yo el transcurso de todo esto hasta que medianamente me liberé fue larguísimo, que yo con 19 años tuve el accidente, pero luego ahí sí que en ese momento tuve que acompañarme de terapeutas y de todo y demás, pero bueno, y luego volverme a hacer prácticas con el coche, bueno, tuve que pasar por de todo, ¿eh? Pero no terminaba, ¿eh? Yo conducía así, agarrada así al volante, vamos, muerta de miedo y porque necesitaba conducir, luego ya de más grande necesité conducir para trabajar, pero era en plan, Dios, no había terminado ese pozo, o sea, había bajado a lo mejor a un 50, pero sí que ahora puedo decir que a lo mejor está en un 80 de libertad y entonces me siento súper bien. Me doy cuenta ahora que también debe de quedar esto que tú hablabas, que te queda en el cuerpo impregnado el hay que tener miedo. Claro, Entonces, yo te recomiendo que cuando vayas a conducir, aunque sean 4 o 5 minutos, te sientes en el coche y no arranques. Te sientes en el coche y te hagas cualquier tipo de relajación, que tú sabes muchas, te hagas cualquier tipo. Yo siempre hago la de Jacobson porque me parece muy física, la de tensión, destensión de la musculatura, me ajá, parece muy física y entonces es fácil de hacer porque no tienes que sí, pensar. Y una vez que estés en esa disposición corporal de relajación, no tensión, relajación, lo contrario, la tensión, entonces arranques el coche. Y ya qué verás que bueno. poco a poco te va a ir muchísimo mejor. Sí, qué bueno. A mí también me funciona mucho el ser consciente de lo que voy a hacer. Yo soy de hablar con el coche, con la casa y con todo, ¿no? Entonces yo hablo con el coche y le digo, bueno, chicos, venga, juntos vamos a llegar y me visualizo ya llegando al sitio, siempre un instante dedico a saber que voy a hacer algo, que voy a conducir y que voy a Pero estar. Mirena, eso está muy bien, lo que pasa que sigue siendo en la parte racional. Sí, Lo ves, que pasa es que lo que tú me estás diciendo es que todavía atenazas un poco, te atenaza el cuerpo un poco en esa tensión, y eso quiere decir, cuando a ti se te disparó el accidente, cuando lo tuviste, se te disparó la amígdala, que a la vez habla con el hipocampo, que a la vez tienes adrenalina y cortisol, sí, todo eso es la huella física. claro, qué Entonces, interesante, fíjate. ahora la tienes más leve, pero la sigues teniendo, porque ese agarrotamiento, esa tensión, viene dada por interna, no ya por lo que tú pienses, porque tú ya eso ni lo piensas, sino porque ha quedado registrado en el cuerpo. Entonces, lo Claro, que hay que hacer es levantar ese registro. Y entonces volvemos a lo que te había dicho antes. O sí, sea, no se puede estar relajado y tenso a la vez. Entonces tú intentas estar relajada a tope y ya verás como la tensión se desvanece. qué bueno, qué interesante. Lo voy a hacer, ¿eh? Ya te contaré. Em, bueno, las fobias a veces las personas que las padecen, nos quedan 10 minutitos, pero aún nos da tiempo para esto. Son incomprendidas, ¿verdad? Me da la sensación de que muchas personas no encuentran a su alrededor apoyo. Bueno, pues me da pánico, terror, como me pasaba a mí a conducir, y mis amigas me decían,
"Bah, hombre, pero si con 12 años, en serio", digo, bueno, pero tú no le tienes miedo a no sé qué, entonces, a veces somos incomprendidas, las personas, bueno, o son incomprendidas. Sí, sí, pasa mucho. O sea, una de dos. O pasan por encima de la fobia y dicen, pobrecita, mira lo que tiene y Qué pena, pobre. te dejan ahí aparcada con eso. O verdaderamente casi se burlan, ¿no? Sí, Porque se ríen, sí, 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 sí. y cuando alguien no se ha puesto en las sandalias del otro, ya sabes que no No, anduvo sus pasos y entonces no entiende por dónde va, no entiende. Entonces, todo aquel que, por lo que sea, no ha tenido una fobia o así, pues, o ni siquiera un miedo, porque, bueno, pues, oye, tiene la suerte de ser súper valeroso. sí, Resulta que le es más difícil la empatía, ¿m? Y le es más difícil. Entonces es que al que tiene fobia no le queda más remedio que resolverla a él, no se la van a resolver los demás. Entonces, por eso yo digo siempre que no lo dejen, que es una pena dejarlo y no ser libre en ese campo y que vayan a un profesional para quitársela, porque además es que se quita bastante fácilmente. Tal vez la única que es un poquito más larga de quitar es la fobia a volar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer esas prácticas de aproximación, porque, claro, la persona al final cuando vuela tiene que ir sola. No sí. voy a ir con ella, entonces no podemos hacer esa aproximación. A veces sí que he hecho aproximación al aeropuerto. Eso sí, eso con personas que la han tenido muy fuerte, hemos ido haciendo que se hiciera una inmersión en el aeropuerto de un rato y que me dijera, estoy súper tranquilo, súper relajado, ¿sabes? Entonces ya hemos pasado ese primer escalón de llegar al aeropuerto y no ponerme nervioso, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero claro, el avión en sí, al final ahí ya lo tiene que afrontar del todo Sí, el... ¿eh? sí, sí. Hay algunas compañías que tienen un sistema de realidad virtual en el que se puede hacer la terapia con realidad virtual. No deja de ser un poco complicado, pues quedar las citas y todo eso, pero y caro, pero sí que existe. Claro, Fíjate, qué por un bueno. lado, claro, por un lado es lo ideal, porque si alguien no va a volar hasta que se tenga que subir, pues realmente de alguna manera se aproxima mucho a lo que es un vuelo, ¿no? Fíjate, qué interesante. Bueno, y ya para ir concluyendo, dime, ya has dado muchas pautas y has dado así bastantes pinceladas, pero dos puntos, tres puntitos así para que, aparte de ir a terapia, para que las personas que tengan fobia en el momento que lo van a tener, para que sea un poco más llevadero. Pues es que yo no pretendo que sea llevadera. Bueno, quiero A mí decir, para solventar eso hasta que ya vaya es que a una terapeuta. resulta que la parte más llevadera de la fobia es la evitación, pero es Ah, que mira, eso no lo resuelve. Por eso no me gusta decir, bueno, la evitas y estás mejor. No, no. Al final es lo que hemos hablado. Mira, la persona tiene que estar completamente convencida de que es ella la que se lo tiene que quitar y que va a adquirir libertad. Entonces, ¿qué mejor que vender eso? claro, sí, Es señor. que no tiene otra venta, ¿sabes? Porque más llevadero es evitarlo, que por eso hay tanta gente con fobias, porque al Tienes final razón, lo evita, pero es que no es la solución. ¿Mm? tienes razón, sí, sí, sí. Es como, "Buah, me toca ir al dentista. Bueno, ay, parece que tengo un poco de catarro. Mira, cámbiame la cita". Sí, así es. Ahora tengo un paciente que no ha venido por eso, la verdad, pero en la conversación, como yo, hay un test de Wolpe que lo paso, que es un test de temores, y lo paso a todo el mundo que se sienta en mi consulta, ¿sabes? Entonces, al pasarle el test, me dice, uy, yo sí a las agujas y a hacerme análisis, de hecho, estoy retrasando un análisis que me tenía que hacer. Y entonces le he dicho, pues nos ponemos con ello esta semana, porque no puedes estar así por la vida, vamos. Claro, sí, Sí. sí, uf. Pues mira, al dentista le tengo yo una amistad. Bueno, yo sé que los dentistas ahora ya, hija, es otra cosa, han mejorado Ya, mucho, ¿eh? sí, sí, Cómo sí, tratan todo. la verdad que es distinto. Bueno, Ana, cuéntame, ya sabemos que tú ofreces tu terapia, Bueno, tu yo acompañamiento. estoy en Madrid, pero también ahora tengo mucha terapia online.
tengo mucha terapia por internet y bueno, y la verdad es que no, yo pensé que iba a ser muy diferente y qué va, qué va. Mira, ayer casualmente conocí a una persona en Madrid que bueno, llevo un año con ella en terapia y no la Fíjate, conozco personalmente, pero como ya iba a un ves. sitio muy cerca de donde está, pues pasamos a vernos y nos dimos un abrazo. Pero, Ay, qué pero bonito. no es muy diferente, ¿eh? No, francamente. No, Sí, es como estas charlas que hago yo, que yo no conozco, bueno, a casi nadie de las personas que están al otro lado, pero sientes igual el amor, el cariño, claro. ese feeling, bueno, Tú fíjate que tú y yo nos conocimos en persona, sí, pero ahora estamos así y realmente no lo veo diferente a las no, conversaciones que va, que teníamos, ¿no? igual que cuando hablábamos ahí, que nos liábamos a hablar ahí en los ratitos que teníamos en el curso. Bueno, ¿y Sí. cómo te encuentran, Ana? ¿Cómo contactan Pues mira, contigo? yo creo que lo mejor es por mi mail, que es nocralana@gmail.com, como suena, y ahí pues que me pongan un mensaje y ya le doy toda género de información. ¿Mm? Perfecto. Bueno, todo esto va a estar para que te contacten en el resumen y así pueden contactar contigo. Animaros a dar el paso, a saltar el miedo, ese pequeño miedo que podéis tener para ir a un terapeuta, a una terapeuta, porque es muy necesario. Vamos, yo me he terapeutizado, no sé si existe esa palabra, yo me la invento, por todas partes porque sí que era una persona que venía con muchos miedos, muchos traumas, muchas complejidades y dificultades. Y esto no es así, ¿eh? O sea, no es plan, ya está. Es lo que tú decías también, el trabajo lo tienes que hacer tú. Nadie va a venir aquí a quitarte un miedo, a quitarte nada, ni a que tú atravieses, pero sí que puedes ir acompañado de un terapeuta. No, y que las herramientas están ya comprobadas, son eficaces y entonces a lo mejor con mucha intuición tú acabas arreglándolo, pero si tardas 5 años, 6 años o los que tardes en arreglarlo, con una terapia como Dios manda, pues puedes hacerlo en muy pocos meses. ¿Mm? Claro, es más fácil si vas acompañado y bien acompañado, sobre todo bien acompañado, porque hoy en día hay muchos terapeutillas, perdón, También es pero verdad. sí, gente como Ana y como los grandes profesionales que hay en este mundo de la psicología. Gracias de corazón, Ana. A ti, un Un encanto estar gusto, contigo y nuestras charlas. Hasta un gusto, un abrazo a todos. Me podéis encontrar en conlasmanosdemirena.com. Gracias de corazón. Chao.